tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. Dios le bendiga, querido hermano, en esta tarde. Le agradecemos a Dios porque Él nos permite estar una vez más en el pan nuestro de cada día. En esta tarde tenemos a nuestro reverendo Nathan Harrod, que es presidente de la IPUE. Dios le bendiga, pastor. Salúdenos. Dios le bendiga, hermana. Es un placer estar aquí. Gloria a Dios. Hermano, sabemos que usted es un hombre de Dios bastante ocupado y la verdad agradecemos mucho al Señor en esta hora que tengamos el privilegio de tenerlo aquí en este programa y vamos a iniciar con una poderosa oración dirigida por usted. Amén, amén. Gracias, hermana, y doy gracias a Dios por la iglesia ahí en Matorol, los pastores, Pastor Heriberto, hermana Gisela, y es siempre un honor conectar con vosotros. Pero vamos a orar que el Señor nos habla esta tarde, que el Señor nos dirija a nuestras palabras y que el Señor pueda traer entendimiento de su palabra. Señor Jesús, damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí en este programa Pan Nuestro. Señor, pedimos, Señor, que nos da entendimiento y revelación de su palabra esta noche. Tú veas, Señor, cada persona que está conectado en este momento, Señor, y pedimos que en este momento, Señor, que nos ayude, Señor, a entender mejor su palabra. Atamos cada espíritu de duda, cada espíritu que está en contra de su palabra y desatamos fe, desatamos, Señor, entendimiento en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amén y amén. Gloria a Dios, pastor. La verdad es un tema bastante importante. El día de hoy es el don de sanidad. Pero antes de todo, saludamos también a la audiencia, ¿verdad? Y que envían un cordial saludo a nuestros pastores, la hermana Gisela y el pastor Edilberto Mendoza. También, pastor, para un poquito empezar a abordar el tema, vamos a coger unos minutitos, unos segundos para compartir el enlace y que otras personas que nos ven puedan también aprovechar este tiempo. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Pastor, para empezar este precioso mensaje, nos gustaría un poco que usted nos hable de su biografía, fueron sus inicios en el camino del Señor, cómo ha sido todo este proceso, ¿verdad?, en su vida cristiana. Amén. Bueno, yo soy hijo de pastores. Fui criado en una casa pastoral. Doy gracias a Dios por esto. Mis padres son pastores. Mis abuelos también eran pastores. Mi abuela era una evangelista soltera cuando ella casó con mi abuelo. Ellos pastoreaban por años hasta que ellos cumplieron unos 82 años abriendo iglesias en los Estados Unidos, en varios estados de ahí. Entonces yo fui criado en una casa cristiana bajo las bancas de la iglesia. En realidad fue criado ahí. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. No todos han tenido esta oportunidad y doy gracias a Dios por la protección de Dios sobre mi vida. Entonces yo recibí el don del Espíritu Santo a la edad de 7 años. El Señor me llenó con el Espíritu Santo. Es ahí cuando yo tomé la decisión de ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y desde ahí yo siempre sentí una llamada de Dios en mi vida para predicar el Evangelio. No puedo recordar el día exacto cuando el Señor me llamó, porque yo no puedo recordar un día sin esta llamada en mi vida. En realidad, de la edad de 6, 7, 8, 9 años, yo sabía algo en mi corazón que el Señor me está llamando para pastorear. Pero fue a la edad más o menos de 13 años cuando el Señor comenzó a afinar esta llamada y yo sentía a los 12, 13 años esta llamada de ministrar fuera de mi propio país. Entonces yo sabía en esta edad que el Señor me está llamando a otro lugar fuera de los Estados Unidos. Y
cuando yo tenía unos 16 años en un culto de misioneros. Había unos misioneros que nos visitó en nuestra iglesia. Había un culto de misiones y ellos estaban presentando su carga por la obra en Madagascar, en el país de Madagascar, en África. Y ellos nos mostró las fotos, nos mostró los videos de la iglesia ahí en Madagascar, y yo puedo recordar a los 16 años sintiendo una carga muy, muy grande para gente afuera de mi propia cultura. Y cuando yo salí de mi casa a los 18 años para asistir al Instituto Bíblico en el estado de Texas, en la ciudad de Houston, ahí donde yo estudiaba por 4 años en el Instituto Bíblico. Ahí durante mi tiempo, incluso durante mi tiempo del Instituto Bíblico, yo puedo recordar, yo tuve un sueño una noche que yo estaba en un catedral, y había un sacerdote en esta catedral que tenía una Biblia grande, y él preguntó a toda la congregación que estaba sentado en esta congregación: ¿hay alguien que quiere decir algo? Nada más venga y recoge esta Biblia. Y yo, en mi sueño, yo vi gente intentando recoger la Biblia. Y yo estaba sentado en la última banca en este sueño, y yo pensaba en mi mente, bueno, yo voy a intentar recoger esta Biblia para mí mismo. Entonces yo salí de mi banca en este sueño, cogió la Biblia en mis manos y yo fui adelante para predicar. Y es ahí cuando me desperté. Yo sabía que esto era algo de Dios en el momento. Yo, en este instante, no fue un sueño normal. No soy alguien que siempre está soñando cosas de Dios o cosas espirituales, pero este día, esta noche en el Instituto Bíblico, yo sabía esto es de Dios. Yo no sé qué es, no sé qué significa, pero fue algunos años después. Yo casé con mi esposa ahí en el Instituto Bíblico. Después de graduar del Instituto Bíblico, hemos tomado la decisión de venir a España. En el principio fue ahí nada más, la idea era venir a España para trabajar por un año en la obra del Señor. La Iglesia Pentecostal Unida en ese entonces era muy nueva. Hemos pensado, bueno, vamos a venir y dedicar un año. Y cuando estamos haciendo un tour de Barcelona, la ciudad de Barcelona, y fuimos al Catedral de Barcelona. Y cuando yo entraba en esta catedral, este sueño que yo tuve unos 3 años antes llegó a mi mente de nuevo, porque yo estaba, el catedral que yo entraba, el Catedral de Barcelona, era el mismo catedral en mi sueño. Y en este momento yo sabía, estoy en el lugar correcto. Ahora yo entiendo lo que era este sueño años atrás. Y el Señor confirmó en este día cuando yo estaba en el Catedral de Barcelona. Entonces, desde ese entonces, el Señor abrió las puertas para trabajar aquí en Barcelona. Hemos comenzado a pastorear la iglesia que fue fundada por mi suegro en Barcelona, los Pentecostales de Barcelona. Y ahora, después de 16 años, todavía estamos aquí. Hemos llegado con la idea de trabajar un año, y el Señor abrió las puertas y puso este carga en nuestro corazón para continuar en la obra. Hemos visto no solamente la necesidad que España tiene, pero también hemos visto la cosecha que el Señor tiene para este país. Hemos decidido que queremos ser parte de esta cosecha, de lo que el Señor está haciendo aquí en este país, aquí en España. Y es tremendo lo que el Señor ha hecho en estos últimos años. Su pastor es testigo. Él fue uno de los primeros miembros en este país de la Iglesia Pentecostal Unida de España. Entonces él es testigo. Desde entonces, cuando no había nadie, había 2 iglesias nada más en todo el país. Pero es el tiempo de España, y damos gracias a Dios que el Señor nos llamó aquí. El Señor abrió las puertas para trabajar, y desde ese entonces mi esposa y yo y mi familia hemos trabajado no solamente en Barcelona, pero hemos trabajado para abrir otros 10 iglesias hijas alrededor de Barcelona y España. Y damos gracias a Dios por esto, pero creemos que esto es solamente el comienzo.
El Señor está llamando a todos y el Señor está queriendo que todos están involucrados en la cosecha que el Señor tiene para este país. Amén. Qué bonito testimonio, pastor. La verdad es impresionante, ¿verdad? Ver cómo desde el nacimiento de nuestros hijos Dios los va marcando y depende de nosotros, ¿verdad? De la familia, lo que ellos vayan a hacer en un futuro, porque ya cuando desde los inicios, es decir, mis abuelos, mis padres han continuado, entonces uno va dejando ese legado, ¿verdad? Sí. Y es bonito escuchar cómo desde pequeñito Dios ya le iba poniendo ese llamado, pero ese llamado va también envuelto con pasión, con carga, con tantos deseos bonitos en el corazón y la verdad todo para que la palabra de Dios sea dispersada, ¿no? Sea enviada. Y es buenísimo ese testimonio, la verdad me llena bastante, pastor. Pastor, el tema de hoy ya sabemos que el que es, ¿verdad? Que es sanidad, es don de sanidad. Y yo me acuerdo hace unos años, si no estoy mal, unos 7 años, usted vino aquí a la iglesia y predicó sobre el don de sanidad y a mí me marcó mucho. Entonces vemos cómo Dios lo ha ido llevando por este lado, para predicar este don tan precioso, ¿verdad? Que hay para que lo podamos usar todos, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que ese día Dios lo usó para hablarnos y ese día mi hijo eh, pudo recibir en sus piecitos un milagro porque él era pie plano. Y Dios hizo en ese mismo instante la curvatura, pero eso es solo como una introducción, ¿no? A este tema y queremos que nos hable un poco, pastor, sobre el don de sanidad. Bien. Bueno, yo recuerdo este testimonio. En realidad, yo tengo una foto de su niño y esta noche, porque una de las cosas que marcó fue este milagro que el Señor hizo esta noche con los pies planos. Y no sé si usted recuerda muy bien la conversación, pero nunca he pensado en, en orar por este tipo de caso. En realidad nunca he pensado, no es que no pensaba que el Señor no podía hacerlo, pero nunca he entrado en mi mente para orar por esto. Y yo recuerdo cuando ustedes han traído su niño con sus pies y ustedes están pidiendo oración. Yo creo que este milagro me impactó mucho. Yo he visto milagros los ciegos han recibido su sanidad, los sordos han recibido su sanidad, pero en realidad estos pies planos me ha marcado porque es algo tan sencillo, pero tan poderoso a la vez, porque hay tantas personas que viven con muchas dificultades o podemos decir enfermedades y nunca pensamos en orar por ciertas cosas, pero yo recuerdo su fe en esta noche y yo recuerdo a su hijo muy bien, hace unos 7 años atrás, cuando el Señor hizo este tremendo milagro en su vida. Y es algo que yo creo que cada creyente puede experimentar estos tipos de sanidades que pueden ser usados por Dios para orar por los enfermos. Yo creo que los dones de sanidades no son solamente por algunos cuantos, no son solamente por unos pastores, no son por algunos especialistas. Yo creo que el Señor desea usar cada uno de nosotros, cada uno que ha recibido el don del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, tenemos el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y el Señor quiere usarnos de esta forma. Y espero que esta tarde podamos inspirar la fe de alguien que está mirándonos ahora mismo para decir, el Señor me puede usar a mí. No importa si tienen 6 meses en la iglesia o tienen 6 años en la iglesia o 60 años en la iglesia. El Señor está queriendo usar todos en estos áreas de dones de sanidad y de milagros.
Amén, tremendo pastor, porque es lo que usted dice, como yendo al tiempo pasado, ¿no? Y Ujú, recordando yo ese momento que lo viví en carne propia. Si es lo que usted dice, hubieron muchas personas que fueron sanas de la vista, ujú, personas que estaban mal de los huesos, me acuerdo, habían personas que tenían distintos problemas y la verdad que es lo que usted dice, que de pronto ese milagro no lo había visto, pero realmente yo me acuerdo que yo en ese momento a mí no se me había activado en la mente decir, voy a orar por mi hijo, porque en ese momento no lo tenía presente. Yo sí, estaba orando, me acuerdo que usted dijo a través de la distancia, a través de las mismas... a través de todo el tiempo, de la distancia, no, no importa si estás en otro país, ujú, esa persona puede recibir sanidad por medio de tu oración. Y yo amén, me acuerdo que mi hijo no llevaba los zapatos porque le lastimaban, entonces andaban mediecitas y ujú, de repente mi niño se acercó a mí y me dice, mamá, me duelen los pies. Y entonces fue como que, pues ora por tu hijo, ¿no? Él puede sí, recibir esa sanidad y la verdad fue impactante para mi vida. Pero también vemos, ¿verdad? Que en la palabra de Dios nos dice, hay 9 dones, pero ujú, cuando habla del don de sanidad, lo habla en plural. ujú. Entonces, esto es muy importante. Entonces, pastor, la primera pregunta será, pues, ¿qué es el don de sanidad? Bueno, lo que dices es verdad. Cuando la Biblia habla de dones de sanidad. Y en realidad hay, en estos 9 dones, hay 3 dones que trabajan o funcionan juntos. Muchas veces no vas a verlos separados. Y esto es el don de fe. Estos son los dones de sanidad y el don de milagros. Esto vemos estos 3 que siempre parece que funcionan juntos, porque no puedes tener los dones de sanidad sin la fe. La fe es este ingrediente que es activa, que está activando estos otros dones. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12 es donde habla de estos dones y dice que hay una diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice hay una diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice que hay una diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, cuando estudiamos acerca de los dones de sanidad, yo creo que la mejor interpretación no es el don de sanidad, pero los dones de sanidad. ¿Y qué es esto? Yo creo que el Señor, hay muchas personas que usados para orar para los enfermos y ellos tienen una fe fuerte en ciertas áreas. Hay gente que tiene una fe. Vamos a usar el ejemplo para que cuando la gente recibe el don del Espíritu Santo, porque la fe es igual, fe es fe. ¿Es fe para orar por la enfermedad o es fe para orar para que la gente reciba el Espíritu Santo? Pero muchas veces tenemos fe para que la gente reciba el Espíritu Santo más fácil que orar por la sanidad. Y la razón es porque hemos visto vez tras vez gente recibir el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces tenemos la fe que podemos orar por ellos y ellos reciben el don del Espíritu Santo. Entonces hemos activado esta fe, hemos ejercido esta fe. Ahora en los dones de sanidad hay gente que han ejercido esta fe en ciertas áreas. Hay gente que tiene fe para orar para que ellos, en contra del cáncer. Y es como podemos decir un don de sanidad. Ellos tienen una unción sobre sus vidas para orar por el cáncer. Muchas veces esto viene cuando ellos mismos han recibido sanidad en este área. Porque cuando nosotros hemos recibido sanidad de algo, nuestra fe en este área comienza a aumentar. Si el Señor me sana de un dolor de cabeza, ahora yo tengo un testimonio. Yo soy testigo que mi Dios es un Dios que sana, que puede sanar un dolor de cabeza. Entonces ahora yo puedo orar por alguien porque mi fe en este área es muy grande. Ahora entendemos cuando hablamos de sanidad y milagros, son 2 cosas distintas. Sanidad es un proceso. Entonces oramos por la sanidad y a veces no vemos los resultados inmediatamente. Esto es lo que se llama una sanidad
Entonces, hay dones de sanidad. Hay gente que tiene este fe, puede ser cáncer, puede ser ojos, oídos, puede ser varias áreas, pero sanidad es un proceso, quizás es un día, quizás es 2 días, quizás un par de semanas, pero a través de un proceso es el Señor que hace la obra. Ahora, cuando hablamos del don de milagros, esto es la habilidad o el poder para orar y ver algo instantáneamente en este momento. Entonces, muchas veces vamos a ver en un culto de sanidades, vamos a ver las dos cosas. Vamos a ver gente que son sanados, que es un proceso, ellos reciben la oración y en un proceso de días o semanas ellos reciben y recuperan totalmente. Y también vemos en estos cultos milagros, que en este momento es cuando el Señor toca la vida de ellos. Ahora, ¿por qué hay sanidades a veces y no milagros? No tengo la respuesta perfecta en realidad. Pero entendemos que el Señor sabe todo. Yo siempre estoy buscando el milagro. Si el Señor quiere hacerlo ahora, yo estoy esperando el milagro. Ahora, si el Señor decide sanar a través de un proceso, voy a aceptar esto. Pero yo siempre estoy intentando extender mi fe para creer por el milagro en este momento. Y muchas veces tiene que ver con nuestra fe. Muchas veces la persona, ellos vienen con fe. Y entendemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es este ingrediente necesario para todos, necesario para la salvación, necesario para el milagro, por la sanidad. Y hay gente que viene y su fe, no quiere decir que su fe es débil, pero su fe es para una sanidad. Ellos creen si el varón de Dios o un hermano ore por ellos, ellos van a sanar. Ellos tienen en su mente que esto va a pasar a través de un proceso de tiempo y muchas veces según su fe es lo que sucede. Hay otros que llegan al altar y ellos vienen con la mentalidad, me voy ahí para recibir mi milagro, que yo creo que cuando el varón de Dios o un hermano de Dios, cuando ellos oren por mí, yo voy a recibir sanidad en este mismo instante. Y muchas veces lo que vemos en la diferencia entre sanidades y milagros, muchas veces es la fe de la persona que han llegado. También puede ver con la fe de la persona imponiendo manos. Si ellos están esperando el milagro en este momento, muchas veces ellos pueden inyectar fe a esta persona. Y esto es donde el don de fe va junto con los dones de sanidad y el don de milagros. El don de fe es esta habilidad a través de la unción de Dios de inyectar fe a una persona, que no solamente que tienes fe por sí mismo, pero también a través del Espíritu Santo puede transmitir esta fe a otra persona. Ellos vienen quizás con fe débil, pero en algunos instantes, bajo la unción del Espíritu Santo, tú puedes hablar con esta persona, puedes hablar la palabra de Dios y a través de su fe puedes transmitir su fe a ellos y ellos reciben sanidad y reciben milagros a través de este don de fe. Entonces, cuando hablamos de los dones de sanidades, tenemos en realidad que incorporar el don de fe y los dones de milagros. Algunos llaman estos dones los dones de poder. Pero esos dones, esos tres funcionan juntos. Vale, van de la mano. No pueden ir separados. Operan de la misma manera. Esto quiere decir, pastor, ¿cómo opera este don? O sea, ¿nos puede explicar esta forma? Sí, bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para tener fe, yo tengo que basar mi fe en algo. Entonces, mi fe debe ser basado en la palabra de Dios. Ahora, hay gente que pueden escuchar un testimonio y por su testimonio su fe puede aumentar, puede crecer. Pero la fuente de la fe es la palabra de Dios. Entonces, si queremos tener fe para sanidad, fe para un milagro, debemos regresar a la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escucho la palabra de Dios, lo que estoy escuchando es el Señor hablar.
Entonces, cuando Él dice, yo soy el Dios que te sana, Él dice, por sus llagas somos sanados. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe comienza a aumentar. Ahora, estos dones de fe, yo creo que cuando recibimos el don del Espíritu Santo, recibimos todo. Tenemos todo el paquete que necesitamos. Ahora, yo creo que viene en forma como una semilla, porque la Biblia dice que esto viene del mismo Espíritu. Dice, hay una diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, o el Espíritu Santo. Entonces, cuando recibimos el don del Espíritu Santo, recibimos acceso a los 9 dones, pero muchas veces es en forma como semilla. Debemos poner agua sobre esta semilla. Debemos cuidarla por medio de la palabra de Dios. Entonces, a través de leer las promesas de Dios acerca de sanidad, este don de sanidad o dones de sanidad, don de milagro, puede comenzar a crecer. Ahora, tenemos que, para que este don pueda seguir creciendo, hay que ejercerlo, hay que practicar lo que tenemos. Si sentimos que el Señor nos está o quiere usarnos por estas áreas, debemos poner en práctica lo que hemos leído en la palabra de Dios. Debemos orar por los enfermos. Debemos orar para que alguien recibiera un milagro. Y la fe es como un banda de elástica que comienza a estirar mientras que estamos usando. Si no usamos, esta banda se mengua. Pero si estamos usando, y esto es lo que pasa en estos dones de sanidad y milagros. Yo no comencé orando para los ciegos en el primer momento y viendo los resultados. No comencé con gente sordos, orando por ellos y ellos recibiendo la sanidad. Fue un proceso de tiempo donde yo comencé a estirar mi fe. Yo sabía que yo tengo todo por medio del Espíritu Santo, pero ahora necesito desarrollar este don que hay en mí. Yo comencé a orar por cosas pequeñas. Yo tenía fe pequeña para orar por un dolor de cabeza, una espalda que tiene dolor, lo que sea. Y mientras que yo estaba orando por estas cosas pequeñas y viendo la mano de Dios, mi fe comenzó a aumentar y aumentar. Y yo recuerdo durante un proceso de tiempo que yo estaba orando, diciendo, Señor, yo quiero orar para que los ciegos puedan ver. Yo estaba orando esto y el siguiente culto había una señora ciega que entraba ahí con su bastón y todo. Y yo dije, oh Señor, ¿qué tengo que hacer ahora? Entonces yo dije, bueno Señor, yo voy a hacer mi parte, yo voy a orar por ella. Entonces yo oraba por ella y nada sucedió. Pero yo hice mi parte. El siguiente noche yo estaba en otra iglesia, otra ciudad. Y otra vez, un hombre ciego entraba con bastón, totalmente ciego. Entonces, otra vez, yo pensaba, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo digo, Señor, yo voy a hacer mi parte, yo voy a orar por ellos. Yo oraba por este señor, nada pasó. El siguiente noche, tercera noche, otra ciudad, otra iglesia. Yo estaba ahí listo a predicar y entraba otra vez una mujer ciega, totalmente ciega. Y yo digo, ok, Señor, estás intentando enseñarme algo. Y yo digo, ok, Señor, yo entiendo que es usted que tiene poder. Y yo voy a hacer mi parte. Y si ellos tienen la fe para recibir oración, yo voy a hacer mi parte y tener la fe para orar por ellos. El tercer noche, yo oraba por este señor, nada sucedió. Pero fue un proceso de tiempo. Yo planteé en mi mente, ok, Señor, yo creo en su palabra. Entonces yo voy a seguir orando para los ciegos y yo creo que un día esto va a suceder. Fue quizás un mes después. Yo estaba en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, y una señora entraba ahí con un ojo ciega. Y yo oraba por ella como los demás, con la misma fe. Yo dije, ok, Señor, si ella cree, yo también creo. Y yo puse mis manos sobre ella, yo oraba en el nombre de Jesús, desatando sanidad, atando enfermedad que ha atacado este ojo. Y en este instante, este ojo ciego se abrió y ella recibió la sanidad en este momento. Pero después de esto, era más fácil orar para los ciegos,
porque después de verlo una vez, ahora tienes el testimonio, ahora tienes, puedes recordar lo que el Señor ha hecho en el pasado y puedes usar este fe para verlo vez tras vez tras vez. Entonces, en esos áreas de dones de sanidad y cómo funcionan, tenemos estos dones dentro de nosotros, hay que desarrollarlo. Y si nosotros podemos mantenernos con un espíritu humilde, el Señor va a usarnos. Porque el Señor no quiere poner algo sobre ti que va a destruirte. Porque podemos permitir el orgullo entrar en nuestros corazones y podemos perder la salvación por ser usado por Dios. Entonces debemos, si el Señor puede confiar en nosotros para mantener un espíritu humilde, el Señor va a permitirnos ver más cosas, más cosas, más cosas, si estamos dando la gloria a Dios. Qué bonito, pastor. Sí, es sobre todo mantenernos humildes. Él nos puede usar. Amén. Todo el que se propone y se dispone para el Señor, Dios lo usa. Pero también es esto, ¿no? Que tenemos que siempre reconocer que es Él y no nosotros. Pastor, mencionaba algo muy importante, ¿verdad? ¿De qué manera opera de qué manera funciona? Pues si nos vamos al ejemplo de Jesús, Jesús enseñaba, predicaba y luego se manifestaba. O sea, es decir, que Él mandaba la prédica, el conocimiento, ¿verdad? Para que las personas poseyeran ese milagro el cual necesitaban. Entonces es muy importante porque si una persona no se nutre de la palabra de Dios, no es constante en ella, la fe no va a crecer mucho porque va a quedar pequeñita, ¿no? Pero si nosotros constantemente estamos llenándonos de ese poder, de esa palabra, porque el universo fue creado por la palabra de Dios. Amén. Entonces también todos estos milagros, los dones, también están en nuestra vida y es necesario darle la importancia que necesitamos para obtenerlos. ¿Verdad? Amén. Es el ejemplo que usted daba con lo suyo, ¿no? Que usted, pues, dijo, pues yo quiero sanar a los ciegos, pues entonces Dios le ponía a esas personas necesitadas para que ese milagro fuera efectivo y así en Amén. cada culto. Es impresionante, la verdad, muy impactante todo Amén. esto vivido, pastor. Es muy bonito lo que nos está enseñando. Y pastor, ¿quién puede recibir este don? Amén. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tenemos acceso a estos. Cuando recibimos el don del Espíritu Santo, cada uno de nosotros podemos ser usados en los dones de sanidad, el don de milagros, en este don de fe. El Señor no hace excepción de personas. Muchas veces depende de nosotros, como yo estaba mencionando, si podemos mantenernos humildes delante de Dios, el Señor puede confiar en nosotros para usarnos más y más. Entonces, como he dicho en el principio, esto no es algo solamente por los pastores, no es algo para solamente los ministros, esto es por cada creyente. La Biblia dice que estas señales siguen a los que creen. Y dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, según Marcos, el libro de Marcos, estos señales seguirán a los que creen. Creemos en esta parte que dice, estos señales seguirán a los que creen, que hablarán nuevas lenguas. Creemos en esto. Dice que van a echar fuera demonios. Creemos en esto, pero a veces creemos o hemos pensado en el pasado que solamente algunos cuantos pueden ser usados con este don de sanidad. Pero somos parte del cuerpo de Cristo. Sí, los pastores y ministros tienen sus lugares y los pastores y ministros pueden ser usados también. Pero tenemos que enseñar a los hermanos en la iglesia, los nuevos convertidos, que el Señor quiere usar cada uno de nosotros. No importa cuánto tiempo tienes en la iglesia, si tienes fe y tú crees en la palabra de Dios, el Señor quiere usarte en este área. Pero también es importante que desarrollamos el fruto del Espíritu, porque los dones del Espíritu sin el fruto del Espíritu no es nada. Si no tenemos el fruto del Espíritu, podemos perder nuestra salvación cuando el Señor nos usa en los dones del Espíritu. Entonces, debemos
primero, y cuando estudiamos el capítulo 12, 13, 14 de 1 Corintios, también habla de amor, y esos son 3 capítulos que en realidad van juntos, y el fuente de todo eso, esto es amor. Entonces, si nosotros enfocamos en desarrollando el fruto del Espíritu, el Señor va a preocupar en desarrollar los dones del Espíritu en nuestras vidas. Amén. O sea que es imprescindible. Primero son los frutos del Espíritu. O sea, ser lleno con el Espíritu Santo y dar fruto, ¿verdad? De Él. Amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Los frutos del Señor no nos está preguntando si queremos tenerlos. No, es necesario tenerlos para Sí. que cuando venga lo del don que Dios ponga en nuestro corazón o que nosotros nos interesemos, nosotros podemos pedirle al Señor tener los dones, pero Amén. los frutos es imprescindible que todo cristiano dé fruto dignos de arrepentimiento, dice la palabra de Amén. Dios, ¿verdad, pastor? Es Amén. impresionante, la verdad que es. Entonces todo mundo puede tener este don, todo Amén. aquel que Todo. esté ya lleno del Espíritu Santo, de Amén. frutos, puede sanar, Amén. puede orar por otros y sanar y él mismo también. Pero Amén. pastor, ¿por qué casi no estamos viendo las manifestaciones de este don espiritual? Yo creo por falta de predicar sobre esto, porque nosotros recibimos lo que predicamos. Si predicamos sobre el arrepentimiento, la gente se arrepiente, que es algo espiritual. Si predicamos sobre el bautismo, la gente bautiza. Si predicamos sobre el recibir el don del Espíritu Santo, la gente recibe el don del Espíritu Santo. Y si también predicamos sobre los milagros y sanidades, nosotros vamos a ver estas manifestaciones de sanidades y milagros. Yo creo que en realidad en la iglesia hoy no hemos, no hemos predicado suficiente sobre esto, entonces nuestra fe en este área han sido un poco débil. Otra vez, déjame repetir, la fe es fe. La fe para recibir el Espíritu Santo o la fe para recibir sanidad, la fe es igual, es la misma fe. Pero a veces hemos enfocado en este fe para el bautismo o la fe para la salvación y no hemos enfocado y desarrollado este fe para la sanidad. Si nosotros ponemos en práctica y como pastores y ministros y hermanos predicamos que nuestro Dios es un sanador y predicamos sobre esto y declaramos esto, nosotros vamos a comenzar a ver las manifestaciones de estos dones. Yo he visto gente, una señora una vez en mi iglesia aquí en Barcelona, una nueva convertida, ella trajo una hermana, una visita a la iglesia, y ella estaba orando por ella porque su amiga era ciega en uno de sus ojos, y ella vino a mí y me preguntó en medio del altar, ella me dijo, pastor, estoy orando por mi amiga, pero ella no está recibiendo la sanidad. Entonces yo digo, bueno, ¿la hermana ha recibido el Espíritu Santo todavía? Ella me dijo, no ha recibido el Espíritu Santo. Entonces yo digo, bueno, ore otra vez por ella para que ella reciba el don del Espíritu Santo. Y cuando ella recibe el Espíritu Santo, después de esto, ponga sus manos sobre ella y declara sanidad. Entonces ella fue al altar otra vez, oraba por su amiga. En algunos instantes su amiga estaba hablando en otras lenguas, mientras que el Señor derramó su Espíritu Santo sobre ella. Y después de esto, nueva convertida, nueva en la iglesia, puso sus manos sobre su amiga y declaró sanidad en este ojo. En este instante, este ojo ciego se abrió. Entonces, lo que vemos es una nueva convertida. Nada más ella recibió la palabra de su pastor diciendo, mira, el Señor va a usarte, el Señor va a orar a través de usted. Cuando tú declares, el Señor va a hacerlo. Entonces, yo creo que si nosotros en cada nivel de liderazgo, comenzando con los pastores, también los ministros, también los miembros de la iglesia, nuestros grupos en casa. Si nosotros comenzamos a predicar sobre esto y enseñar sobre esto, nosotros vamos a comenzar a ver grandes manifestaciones de los dones de sanidad y de milagros. Amén. Es parte de el ejemplo que dio Jesús cuando estuvo. Él hacía todo esto, ¿verdad?
predicaba todo esto. Es impresionante, pastor, porque, pero una persona, o sea, ahora me ha venido una pregunta a mi mente. Una persona que no ha recibido el Espíritu Santo y que Ujú. tiene falta de perdón en su corazón, ¿puede llegar a ser sana? Sí, depende, bueno, depende, cada situación es distinto. Ah, la falta de perdón es algo que puede detener a alguien de recibir la sanidad. Entonces, cuando oramos por algo, a veces por alguien necesitamos a veces entrevistarles para ayudarnos a orar mejor, en una mejor forma. Alguien, bueno, vemos y yo he visto miles de personas que antes de recibir el don del Espíritu Santo, ellos recibió sanidad porque la fe en este área se aumentó, ellos creían la palabra de Dios y el Señor sanó a sus cuerpos. Ahora, yo he visto otros casos y déjame darte un ejemplo de personas que tenían guardado rencor en sus corazones, falta de perdón. Y esto fue la cosa que detenía la sanidad. Había una señora que me acercó una vez, o algunos hermanos estaban orando por ella era sorda en uno de sus oídos. Entonces ellos estaban orando por ella, orando y nada está sucediendo. Entonces ellos vino a mí diciendo, pastor, estamos orando por esta señora, pero ella no está recibiendo sanidad. Entonces ella vino a mí y yo preguntó a la señora, ¿por qué eres sorda en este oído? Y ella me dijo, bueno, yo tengo años con esto, desde que yo tenía 6 años, yo he perdido la audición y ella tenía unos 46, 47 años en ese entonces. Y ella dijo, entonces por unos 40 años no he escuchado. Yo digo, no, señora, dime, ¿por qué tú eres sorda? Y ella comenzó a contar una historia. Ella me dijo, bueno, yo fui criada en una casa de compadres que siempre peleaban entre ellos. Y cuando ellos peleaban entre ellos, yo siempre como niña me escondí y tapando mis oídos. Y una vez yo puse mi dedo dentro de mi oído y hizo algo intentando tapar el sonido y yo recibí, y dañó mi oído y desde ese entonces no he escuchado nada. Entonces yo digo, ok, hermana, lo que yo siento de parte del Espíritu Santo es que necesitamos tomar un momento primero para perdonar. Yo digo a ella, número uno, estás guardando rencor en contra de sus padres y también estás culpando a sí misma. Estás en realidad que culpando a uno mismo es un falta de perdón en contra de uno mismo. Entonces, mientras que no era la culpa de la niña en realidad, ella tenía 6 años, por años ella ha culpado a sí mismo, que es guardar rencor en contra de uno mismo. Yo digo a ese hermano, vamos a perdonar, vamos a hacer una oración sencilla y perdonar y vamos a ver qué pasa. Entonces ella comenzó a perdonar. Ella dijo, Señor, yo tomo la decisión de perdonar mis padres y Señor, yo tomo la decisión de perdonar a mí mismo. Yo he guardado rencor en contra de mí misma. Y cuando ella hizo esto, ella cayó sobre mis hombros llorando. Ella comenzó a llorar ahí en el altar, llorando, llorando. Y mientras que ella estaba llorando y perdonando, en este instante su oído se abrió. Ella se levantó. Ella dijo, oh, yo puedo escuchar, yo puedo escuchar. Entonces, para mí fue un testimonio de cómo el Señor nos sana a través del perdón también, porque en ese momento yo no estaba orando por sanidad, yo nada más estaba guiando a ella en cómo perdonar. Los hermanos ya han orado por la sanidad, pero no han visto los resultados. Pero después de tomar un momento de perdonar, la sanidad vino en este instante. Entonces, sí, si estamos orando para que alguien reciba sanidad, o un milagro y no está sucediendo, necesitamos investigar, no acusar, pero investigar. Hay algo que hay en su vida. Puedes pensar en algo o alguien en que necesites perdonar. Y si hay algo, vamos a tomar un momento para perdonar. Y si podemos perdonar, vamos a quitar
cosa que a veces puede limitar que nosotros recibimos la sanidad. Tremendo, ¿verdad? Es impresionante, es muy importante estos detalles porque a veces no nos damos cuenta que tenemos estas situaciones en nuestro corazón, como por ejemplo la falta de perdón a otros o a nosotros mismos, y esto obstruye el milagro. Entonces, lo que usted decía, a lo mejor ya desde arrancando, desde la oración de perdonar Ujú. o de pedir perdón, ¿verdad? Ahí ya está el milagro, o sea, es bastante importante tener en cuenta esto a la hora de orar por alguien o de que oren por nosotros, pedirle a Dios para que Él nos guíe, ¿verdad? En esa oración. Es como un proceso de oración, ¿verdad? Antes de orar por sanidad para alguien o para uno mismo. Tremendo, pastor. Impresionante. Pastor, ¿nos puede dar algunos ejemplos de sanidad de la Biblia? Claro, bueno, uno de los ejemplos, yo creo, a través de las manos de los apóstoles, es el hombre cojo en la puerta ah, hermosa con Pablo y Juan. Ujú. Y es una hermosa historia porque seguro que Pablo y Juan han caminado y entrado en el templo por años y han visto el mismo hombre cojo sentado ahí, Ok. pero algo era diferente en ese día y este hombre está pidiendo limosnas y hay algo que se levantó en Pedro y Juan y ellos dijeron, oh, plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos queremos darte. Amén. Y esto es un ejemplo del don de fe y el don de milagros en operación, como ejemplo en la Biblia. Entonces es algo que yo he visto y también yo he experimentado algo semejante o una vez yo estaba en el país de Malawi, en África, y estamos predicando una campaña. Y había un ministro que estaba predicando acerca del hombre cojo en la puerta hermosa. Ujú. Y ellos trajeron, en medio de su mensaje, trajeron un hombre cojo. Ahí ellos sentaron él enfrente del pastor, el predicador en ese momento. Y hay algo en ese momento que levantó mi corazón. Yo dije, wow, el Señor está a punto de hacerlo otra vez, como él hizo ahí con Pablo, con Pedro y Juan. Y mientras que él está predicando, él está usando este hombre cojo como ejemplo de lo que pasó en la Biblia. Ajá. Entonces había algo que levantó en mi corazón y yo comencé a gritar al pastor. Yo estaba sentado a un lado y yo y otro pastor, un amigo mío, hemos comenzado a gritar a él, levántale, levántale. Y ahí en medio de su mensaje, en medio de predicar, él nos giró y nos miró y este don de fe y don de milagros estaba ahí en el aire. Tú podías sentir este don de fe y don de milagros en la atmósfera en este momento. Y yo sabía en mi espíritu que el Señor estaba a punto de hacerlo otra vez, como hemos visto en la Biblia. Y en ese momento el pastor tomó la mano de este cojo y se levantó. Y este hombre comenzó a saltar y comenzó a lanzar y toda gente ahí sorprendidos y regocijando y dando gloria a Dios. Entonces, lo que hemos visto en la Biblia, yo creo que podemos ver hoy en día. No creo que no hay nada ahí en el Nuevo Testamento que los apóstoles hicieron que nosotros no podemos ver también. Yo todavía no he visto todo lo que ellos hicieron, pero yo creo que yo voy a ver todo, porque si ellos podían verlo, yo también puedo verlo. Si ellos podían verlo, tú también puedes verlo. Y los hermanos que están conectados y mirándonos ahora mismo,
si has leído acerca de un milagro en el Nuevo Testamento, acerca de a través de los apóstoles o a través de Jesucristo, Jesucristo dijo, mayores cosas vas a hacer. Así es. Entonces, yo creo que el Señor va a usar cada uno de nosotros, quien tiene hambre para ver esas cosas. Entonces, no, la Biblia es nuestro libro de referencia, pero no es un libro de historia nada más. La historia está continuando. Estamos en Hechos capítulo 29 ahora, que es una continuación del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos no es titulado la historia de los apóstoles, son los hechos de los apóstoles, son las cosas que hicieron. Y nosotros lo que hemos predicado y hemos dicho muchas veces, que el final del libro de Hechos no tiene la palabra amén, no tiene un final. Entonces, esto quiere decirnos que todavía estamos en el libro de los Hechos. Amén. Nosotros hoy en día, llenos del Espíritu Santo, podemos ver todo lo que ellos vieron en el Nuevo Testamento. Y cosas mayores, como lo Amén. Tremendo, pastor, es impresionante, ¿verdad? Porque ahora que usted contaba el testimonio de Manawi, la verdad yo podía sentir esa atmósfera poderosa, ¿verdad? Eso, ese poder de Dios que se movía ahí de sanidad. Pastor, hace muchos años en mi familia tuvimos un caso grande de enfermedad. Una de mis hermanas resultó con fiebre reumática de la adolescencia en su cuerpo. Muy joven, se apoderó de su cuerpo una reuma. Y esa reuma la llevó a ella a quedar, imagínense, en un peso de 38 kilos, 35 kilos. Era como ver un esqueleto andando. Era solo huesitos y mucho dolor y todo esto le afectó a ella impresionantemente en todo, en su corazón, en muchas áreas de su cuerpo, ¿verdad? En la sangre, bueno, obviamente el corazón, la sangre. Era impresionante el sufrimiento que ella padecía en su cuerpo. Y mi mamá no conocía de Dios. Y este testimonio es muy bonito porque mi mamá cuando ella era católica y ella había hecho cuantas cosas ya para que mi hermana recibiera la sanidad y hubo algo en su corazón, en su mente, ¿verdad? Que le dijo, entrega tu vida a mí y yo le doy sanidad a tu hija. Entonces ella cogió la Biblia y dijo, Señor, si tú sanas a mi hija, yo te entrego mi vida. Yo desde a partir de ahora, Señor, yo nunca me voy a apartar de ti, te voy a buscar y yo te voy a reconocer en todos mis caminos. Hizo una oración. Yo me acuerdo que ella tenía muchos médicos porque no sabían la enfermedad que ella tenía y le hacían muchos análisis y no había medicina que le ayudara por eso, porque no sabían lo que ella tenía. Pero después de esa oración, impresionantemente los doctores encontraron qué era lo que ella tenía, le empezaron a dejar la medicina que ella necesitaba. Y en esta ocasión, pues el Señor hizo lo que estamos hablando, una sanidad usando a los médicos, ¿verdad? Y mi mamá, ella dijo, fue porque yo le entregué mi vida a Él. El Señor ha hecho algo en la vida de mi hermana, de mi hija, a través de esta promesa que yo le he hecho y Él ve el corazón. Entonces, pastor, la verdad es impresionante cómo vemos, pero a veces Dios quiere que nosotros le entreguemos algo en nuestra vida para que Él opere en una sanidad. Y entonces, ¿puede una persona mostrar la manifestación del don de sanidad siendo una persona carnal? Bueno, estos son dos cosas en realidad, porque el Señor responde a la fe. Entonces, por decir un incrédulo, una persona que no tiene una relación con Dios puede recibir sanidad y orar para recibir sanidad. Ahora, don de sanidad, donde estamos orando por otra persona. Y cuando hablamos de don de sanidad, no estamos hablando de que hemos orado una vez y alguien fue sanado.
Eso es una promesa a cada creyente, que podemos orar por los enfermos. Pero cuando hablamos de los dones de sanidad, estamos hablando de alguien que vea los resultados constantemente, que ellos pueden ver vez tras vez tras vez estos dones en operación en su vida. Ahora, aquí es el peligro, porque la pregunta es, ¿puede ser una persona carnal y ser usado en los dones de sanidad? Y la respuesta es sí. Y la razón es porque nosotros, después de ser usados por Dios, podemos aprender cómo funciona el Espíritu Santo en este área, cómo funciona este don. Entonces, puedes aprender cómo, si puedo decir, manipular este don o funcionar bajo o en este don siendo una persona carnal. Es por eso que no podemos tomar los dones o las manifestaciones de los dones como un señal de la bendición de Dios. Porque esto no quiere decir que somos bendecidos por Dios. Esto quiere decir que el Señor tiene gracia y misericordia por esa persona que está recibiendo sanidad. Es por eso que cada uno de nosotros hemos visto gente que quizás el Señor usó ellos en dones del Espíritu y después viene a la luz que ellos están viviendo una vida doble. Había pecado en sus vidas, había cosas escondidas en sus vidas. Y hemos pensado, bueno, ¿cómo es que ellos podían seguir operando en este don cuando ellos tenían pecado en su vida o eran carnales? Y la respuesta es que ellos han aprendido en momentos de estar conectado con Dios, han aprendido cómo andar en esos dones. Entonces, cuando sus vidas comenzó a desviar y ir en una dirección carnal, ellos comenzó a mentir a sí mismo y decir, mira lo que el Señor me está usando, entonces estoy bien. Mira, el Señor me está usando, entonces estoy bien. No es que el Señor está bendiciendo a ellos, el Señor tiene misericordia por las personas que están recibiendo la palabra. El Señor tiene misericordia por estos enfermos. Entonces hemos visto, la Biblia dice que el Señor ha usado hasta un asno para hablar. Entonces nosotros somos carne, podemos cometer nuestros errores. Por eso que cuando el Señor nos usa en esos dones, debemos tener el fruto del Espíritu. El fruto significa que el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Los dones del Espíritu son algo separado. Yo puedo faltar el fruto o el Espíritu Santo no tiene todo control en mi vida, pero yo he aprendido cómo entrar en este don de fe o este don de milagros. Y hay demasiadas personas que han perdido su salvación porque el Señor ha usado a ellos. Ellos han aprendido cómo andar en esos dones de milagros o sanidad. Y cuando ellos comenzó a desviar de su relación con Dios, pero todavía están viendo los mismos resultados, ellos podían sanar su conciencia y decir, mira, el Señor me está usando. Carla, ¿no? Sí. Un poco así. Tremendo, es impresionante porque podemos engañarnos, ¿verdad? Sí. Justificarnos a nosotros mismos, decir, por mí, y entonces yo Sí. estoy bien, entonces no soy tan mal, ¿y por qué Sí. Dios me usa? Entonces no me usaría, no, es Sí. Dios el que hace el milagro y aparte no quiere decir que yo por estar mal he perdido mi fe, esta es cuestión de fe. De Sí. fe y de la fe de las personas que están, la misericordia de Dios y la fe de las personas que están recibiendo. Pero no quiere decir que yo esté bien, Claro. ¿verdad? Exacto. Porque Sí, es dice la palabra de Dios que los dones son irrevocables, o sea, yo no los puedo perder, sí. ¿verdad? Sí, y es por eso que somos testigos de personas que eran usados por Dios en el pasado y el don que el Señor puso sobre sus vidas era algo real. Y cuando ellos comenzó a desviar en su vida personal, el Señor no quitó este don, pero las personas sabiendo cómo manejar esta fe, cómo impartir esta fe, y por la fe de las personas, como tú has dicho, las personas respondiendo a esta fe han seguido viendo los resultados. Es por eso que
Estoy más interesado no en ver los dones del Espíritu en la vida de alguien. Estoy más interesado en ver el fruto del Espíritu Santo en ellos. Porque cada uno de nosotros podemos ser usados por los dones del Espíritu Santo. Pero el fruto muestra que el Espíritu Santo tiene a mí, que Él está activamente en mi vida, controlando mi vida. Sin el fruto, yo puedo tener dones sin fruto. Pero es difícil ser salvo con dones sin fruto. Amén. Uy, tremendo, pastor. O sea, ¿de qué me serviría a mí tener ese don si no estoy dando frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu Santo? Es muy importante esto. O sea, el énfasis es importante que las personas entendamos que es necesario el fruto del Espíritu, que no podemos despegarnos de esa guianza, ¿no? El Espíritu Santo nos guía para todo bien y verdad. Él es el Amén. que nos trae revelación, Él es el que nos va a dirigir. Incluso para ser usados estos dones, Él es el que va a poner en nuestro corazón por quién debemos de orar Amén. o qué hacer, ¿verdad? Es súper interesante e importante esta enseñanza, pastor. ¿Qué condiciones tiene que tener una persona para que sea manifestado este don espiritual en su vida? Bueno, número uno, debemos tener el Espíritu Santo como la evidencia de hablar en otras lenguas. Ujú. Y tener un corazón dispuesto de ser usado por Dios. Y muchas veces el Señor ponga en el corazón de alguien, ah, porque el Señor es el Señor quien escoge cómo usar cada uno de nosotros. Y muchas veces sabemos cómo el Señor está escogiéndonos, porque Él ponga un deseo para este don. La Biblia dice que debemos desear los mejores dones. Y es el Señor que pone esto en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo podemos ver que el Señor está poniendo esto en nuestros corazones? Si el Señor pone esto en mi corazón, entonces yo voy a comenzar a estudiar la palabra de Dios sobre este tema. Yo voy a comenzar a buscar, y es algo que en mi propia vida, en los dones de cuando el Señor me está tratando en este área, yo entraba en mi Biblia ahí con mi boli y ahí cada versículo donde había un milagro, yo estaba ahí poniendo una línea bajo este versículo, estudiando, que el Señor puso una hambre en mí para estudiar más y aprender más. Entonces, si es cualquier don del Espíritu, si son dones de sanidad y milagros y dones de profecía, lo que sea, si tenemos este deseo de parte de Dios, nosotros vamos a hacer nuestra parte y comenzar a estudiar y escudriñar la Biblia, las Escrituras, para aprender más. Y a través de su palabra, el Señor va a poner el cómo ser utilizado en nosotros. Y también, déjame decir esto, es importante, cuando el Señor comienza a usarnos o dirigirnos en este área, Él siempre va a conectarnos con otras personas que también son usados en este área. Porque cada uno de nosotros necesitamos a alguien que nos enseña, alguien que nos puede mostrar. Entonces, cuando el Señor está dirigiéndonos en este área, si nosotros tenemos un espíritu humilde y nuestros motivos son correctos, esto es la otra cosa que es importante. ¿Cuáles son los motivos que queremos ser usados por Dios? Nuestro motivo es que queremos engrandecer nuestro ministerio, es para que los demás puedan hablar bien de nosotros. Es porque tenemos un autoestima muy bajo y si tenemos estos dones vamos a sentir mejor acerca de nosotros mismos, pero mis motivos deben ser puros, mis motivos deben ser para que el Señor sea glorificado y que la gente a través de estos dones venga a los pies de Jesucristo. Esto es el propósito de esto. El propósito de cada sanidad, de cada milagro, es para traer la gente a la presencia de Dios. Es por eso que en su testimonio de su hermana y con su madre, el Señor, por su gracia y misericordia, usó este milagro para animarla, para llamarla. Esto es el propósito de esto y debemos recordar que esto debe ser nuestro propósito de querer ser usados en estas áreas. Entonces, cuando alguien me acerca y me dice, bueno, yo quiero ser usado por los dones de sanidad, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser usado? Porque si sus motivos no son correctos, el Señor no puede usar.
Pero si mis motivos son para que otros pueden venir a los pies de Jesucristo, entonces mis motivos son correctos. Es impresionante. O sea que no es malo anhelar tener un don, pero es preferible anhelar primero lo que hablábamos, ¿no? De los frutos del Espíritu para poder ser guiados y poder pedir ese don, que sea el que Dios, el por el cual el Señor despierte un interés más fuerte y sobre todo siempre la palabra de Dios para poder en el momento que el Señor nos use para orar por alguien, esa palabra vendrá a nuestra mente, a nuestro corazón y será efectiva con la fe de la persona que recibe y la fe nuestra, ¿verdad? Para que el milagro que haga esa explosión, ¿verdad? Que se genere el milagro tremendo, pastor, que impresionante la enseñanza. Pastor, Mateo 7:22 al 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Nos puede explicar un poquito este versículo? Yo creo que estamos hablando de gente que, como he mencionado, han aprendido cómo andar en esos dones. Gente que, porque el Señor, Él responde a la fe a las personas. Y hay principios bíblicos que podemos seguir y obedecer para ver los resultados. Podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Podemos sanar personas en el nombre de Jesucristo. Podemos hacerlo en el nombre de Jesucristo sin que el Señor Jesucristo tiene a nosotros. Nosotros podemos tener el nombre en palabra, pero no en nuestras vidas. Entonces sí, la Biblia nos enseña que debemos nacer de nuevo de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y nosotros creemos que nacer de nuevo de agua es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Creemos que el nacer de nuevo del Espíritu es recibir el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero hay principios bíblicos que gente que tiene un cierto nivel de entendimiento de la palabra de Dios pueden seguir y pueden estudiar la palabra de Dios y decir, ok, podemos orar en el nombre de Jesús por la sanidad. Y ellos pueden recibir sanidad. Y ellos pueden actuar sobre el principio bíblico sin tener una relación con Dios. Y es por eso que debemos buscar una relación con Dios, no una relación con los dones. El Señor quiere que nosotros tengamos relación con Él. Entonces, no queremos terminar nuestro ministerio o terminar esta vida. Y el Señor nos dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no tenemos una relación con Dios, tenemos una relación con los dones. Tremendo, o sea, personas que han hecho todo eso, hemos profetizado en tu nombre, hemos hecho sanidades, hemos hecho tantas cosas y el Señor nos diga cuando nos llame a su presencia, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso sería muy triste, pastor, que Él nos llame a su presencia, que hoy mismo venga y que no, Él nos rechace, porque no lo hemos hecho para agradarle a Él, porque o porque hemos cambiado también, ¿no? Porque podría ser que el principio sea bueno y el Señor nos dé ese don, pero luego en el andar diario, esa relación con Dios que comentaba usted, todo eso se gaste y que no haya como ese fruto que hablábamos al principio de regarlo, de cuidarlo para que se mantenga fresco y con frutos, que lamentablemente eso se pierda y que perdamos la salvación, que es lo más importante, Amén. porque ¿qué nos sirve hacer tantas obras si al final nos quedamos, verdad? Amén. Tremendo. Pastor, hemos visto creyentes que Dios les usa para sanar a otras personas, pero ellos mismos no pueden ser sanados. Bueno, no es que ellos no pueden ser sanados. Ellos pueden ser sanados, pero quizás todavía no han recibido la sanidad que ellos están buscando. Yo creo que lo más difícil es orar por uno mismo. Necesitamos la fe de otras personas. Entonces, sí, hemos visto gente que el Señor ha usado, pero todavía están luchando
en cierta manera en su propia vida para recibir una sanidad. Y yo puedo recordar una vez que yo estaba enfermo de salud en mi cuerpo y yo tenía que predicar sobre la sanidad. Yo fui programado a predicar esta tarde y orar por los enfermos. Y yo estaba pensando en mi mente, wow, Señor, estoy luchando en contra de la enfermedad solo ahora mismo. ¿Cómo puedo predicar sobre la sanidad y orar por lo demás? Pero esta noche sí, yo con todas mis fuerzas, yo predicaba, sintiendo tan mal. Y al final de este culto, el Señor hizo milagros. El Señor, la gente respondieron a la palabra de Dios y por medio de la fe de ellos recibieron sus milagros. Pero yo creo que el Señor nos muestra que necesitamos lo de uno y otro, que no somos autosuficientes, que solamente porque podemos orar por lo demás no quiere decir que nosotros no necesitamos la oración de otra persona, porque al final del día nosotros no somos Dios, Él es Dios y Él toma la decisión de usar todo el cuerpo de Cristo. Entonces yo tengo que muchas veces, bueno, yo he recibido llamadas de personas, héroes míos, que yo he visto que el Señor ha usado ellos tremendamente en los dones de sanidad. Uno de ellos es, no conoces a él, pero es un anciano, se llama Lee Stoneking, que el Señor ha usado tremendamente en los dones de sanidad y milagros. Y yo puedo recordar un par de ocasiones que él me llamó diciendo, hijo, tienes que orar por mí, estoy enfermo. Y en el principio estaba pensando, bueno, ¿quién soy yo para orar por ti? Porque tú has visto en su ministerio miles y miles y miles de milagros. Ahora me está llamando a mí para orar por ti. Y él me dijo, bueno, hijo, él dijo que, bueno, es más difícil orar por uno mismo. Necesito la fe de otra persona para orar por mí. Entonces, yo creo que podemos orar por los demás y todavía tener nuestras propias luchas en ciertas áreas. Y tenemos que buscar la fe y juntar nuestra fe con otra persona, porque nosotros no somos Dios, pero tenemos hermanos en la fe que pueden juntar la fe con nosotros para ver los milagros. Bonito testimonio, pastor, porque esto ya, ¿verdad? En la vida cotidiana también ya no precisamente en una sanidad, sino que muchas veces para animar a alguien, a veces uno dice, ¿cómo animo a otra persona si yo estoy mal, me encuentro muy mal, ¿verdad? Pero Sí. realmente es impresionante ver cómo Dios nos permite vivir circunstancias, enfermedad, pruebas, cuántas cosas precisamente para hacernos ver que nosotros dependemos de un Dios y que también hay personas que pueden orar por mí, que aunque yo, lo que hablaba usted, ¿no? Y yo orar por una persona que tiene más años en el ministerio y más testimonios que yo y que me pida que yo ore por él es impresionante, pero realmente Dios lo permite es por eso, ¿verdad? Porque siempre hay quien pueda orar por nosotros, nuestro pastor, nuestros hermanos. Siempre una oración es muy buena cuando Amén. llega en el momento preciso, ¿verdad? Qué bonito testimonio, pastor. Ahora me están entrando preguntas ya de WhatsApp. Eh, Pastor, lo que hablábamos antes del tema de si eres usado y ser usado una persona carnal, se lo decimos porque la iglesia de Corinto era llena de dones, pero eran carnales, dijo Pablo. Sí, sí, claro, sí, y yo creo en Corintios y lo demás, ellos han desviado de su primer amor, han desviado del enfoque, ellos están enfocados nada más en los dones. Y es por eso que debemos tener un equilibrio en nuestras vidas espirituales, un equilibrio entre el espiritual y, ah, y el amor. Todo viene del amor de Dios. La fuente de todos estos dones es el amor. Y si no tenemos amor, la Biblia dice que no tenemos nada. Entonces, sí, cada uno de nosotros hemos visto casos, gente que sabían cómo andar con los dones, pero no sabían cómo andar con sus hermanos.
andar en los dones, pero no tener amor por lo demás. Y desafortunadamente, si ellos no encuentran este equilibrio en sus vidas, muchas veces esas personas no sobreviven espiritualmente. Muchas veces hasta pastores y ministros aparten de los caminos del Señor porque no han encontrado este equilibrio y en su vida personal con el Señor, su relación personal con Dios, han enfocado tanto en los dones que han perdido su primer amor, han perdido su relación con el Señor. Ellos están mirando los dones de Dios en vez de tener una relación con Dios. Tremendo. Y claro, esa relación con Dios se manifiesta en el amor al prójimo, ¿verdad? O sea, no solo el don, sino yo tengo que amar a mi hermano, que aunque a lo mejor, pues sí, puede hacer que yo tenga más afinidad con uno que con otro, pero esto no quiere decir que en mí hayan acciones que no están bien, que no son dignas del testimonio que yo dé para Dios, ¿verdad? Que no muestre el amor de Dios en mis acciones. Impresionantes. Es algo muy importante que tenemos que analizar en nuestra vida para Amén. poder ser usados, mostrar ese amor por los demás. Pastor, cuando se da o se hace, ¿cuándo se da o se hace un mal uso del don de sanidad? Bueno, la Biblia dice que Jesucristo no hizo nada sin su Padre o sin el permiso de su Padre. Está hablando de la carne de Jesucristo, está hablando de Jesús como hombre. Recordamos que Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Y Jesús mismo dijo, él dijo, yo no hago nada sin dirección de mi Padre. Entonces nosotros también, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo en todo esto. Señor, yo tengo este don de sanidad en mi vida. Ahora muéstrame cuándo y cómo debo usar. Yo recuerdo una vez que yo recibí una llamada de alguien que han caído mal y yo recibí la llamada que ellos estaban a punto de morir y ellos me llamó para venir y orar por ellos y inmediatamente el Señor me habló. Y el Señor me dijo, es el tiempo que ellos se van, es el tiempo de ellos, van a morir. Entonces yo por teléfono, yo hablé con ellos, diciendo, a la familia, diciendo, bueno, estoy en camino, me voy ahora mismo para orar por ellos, para creer que el Señor va a levantarlos. Y en el camino, en el coche, yo luchaba con Dios, diciendo, ok, Señor, esto es un hombre, un pilar en la iglesia, esto es alguien que estaba ahí desde el principio, que yo quiero entrar ahí, orar la oración de fe para que ellos se levanten. Y Señor, por favor, permíteme cuando yo entro ahí, permíteme orar esta oración de fe. Y yo luchaba con el Señor todo el tiempo, todo el camino. Y el Señor nunca me dio permiso para entrar y hacer esta oración de fe. Cuando yo llegué ahí, todavía no sentía, yo sentía de parte de Dios, era el tiempo para él, era el tiempo que el Señor está tomando su vida. Él tenía unos 66, 67 años. Y entonces tenemos que aprender a seguir la voz de Dios. Tenemos los dones a nuestra disposición, pero usamos cuando Él nos manda. Usamos cuando Él nos instruye, cuando Él nos instruye. Entonces, los dones son dones del Espíritu. Y sí, el Señor nos da a nosotros y podemos usarlo para el bien o podemos usarlo bajo la carne. Y yo creo que necesitamos tener mucho cuidado para escuchar la voz de Dios. Y si somos sensibles, el Señor va a dirigirnos a quién debemos orar y cuándo debemos orar. Y cuando seguimos la voz de Dios, vamos a ver más resultados. Porque el Señor tiene su plan. Y si el Señor está queriendo levantar hermano fulano, y él te dice, es tiempo de orar por hermano fulano, vas a ver los resultados. No vas a luchar con los resultados, vas a verlo porque es la voluntad de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios en vez de escuchar lo que nosotros queremos ver. A veces nosotros queremos algo que el Señor no quiere. Entonces debemos ser sensibles al Espíritu Santo en este área.
O sea, esto quiere decir que sea una persona con el don de sanidad ir a orar por un enfermo y que este enfermo no sea sano precisamente porque no es la voluntad de Dios, ¿verdad? En ese Bueno, momento. no siempre, no siempre. Yo creo que debemos saber cuál es la voluntad de Dios antes que orar por ellos. Porque cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, esto es lo que aumenta nuestra fe. Si yo sé la voluntad de Dios que ellos sean sanados, entonces yo puedo orar con fe. Ahora, si yo tengo dudas en mi mente que es la voluntad de Dios o no, yo no puedo orar por fe, porque no puedo orar con fe al mismo tiempo pensando, bueno, quizás no es la voluntad de Dios. Entonces, yo tengo que tener esto claro antes que orar. ¿Es la voluntad de Dios para orar para ellos? Entonces, si no tengo paz o dirección de Dios, ok, no voy ahí para orar. Pero si yo tengo palabra de Dios, yo sé cuál es la voluntad de Dios. Voy a orar y yo voy a hacer mi parte y yo voy a poner los resultados en las manos de Dios. Es por eso la importancia de mantenernos conectados con Dios, de tener esa relación, ¿verdad? Porque Él mismo nos va a mandar orar por esas personas, vamos a tener ese impulso, Ujú. ¿verdad? Y lo que le pasó a usted, el ejemplo que daba, ¿no? Que usted le decía, permíteme ir a orar por Él. Y Dios nunca o sea, Dios no se lo permitió. Y es eso, esa es la conexión que hay, esa relación con Dios cuando Él nos manda a orar por alguien o simplemente no quiere el que oremos por esa persona. Es necesaria esa conexión. Tremendo, pastor. Pastor, ¿cómo podemos explicar a las personas que reciben sanidad y milagros por haber rezado a sus ídolos o ir donde brujos? ¿Puedo repetir la pregunta otra vez? ¿Cómo podemos explicar a las personas que reciben sanidad y milagros, o sea, que han recibido un milagro o una sanidad cuando han rezado por un ídolo o han ido a un brujo, ellos han obtenido esa sanidad? ¿Cómo podemos explicarle Muchas veces, bueno, muchas veces cuando estamos orando por los enfermos, hay cosas que son naturales en el cuerpo, pero hay muchas veces son espíritus de enfermedad. La Biblia habla acerca del espíritu de enfermedad, orando contra el espíritu de enfermedad. Entonces, muchas veces lo que vemos con gente que van a los brujos y ellos reciben sanidad, en realidad lo que está pasando, ellos nada más están intercambiando demonios. Ellos están intercambiando un demonio de enfermedad y recibiendo otro demonio que va a afectar sus vidas en otra forma porque el enemigo quiere mantener la gente atados. Entonces, incluso el Satanás va a permitir que alguien reciba sanidad física si él puede mantener ellos atados de otra forma. Entonces, el diablo está dispuesto a intercambiar demonios. Dice, ok, tú puedes tener el demonio de brujería y yo voy a quitar el demonio de enfermedad y la persona anda ciego espiritualmente, no entienden que ahora son atados por otra cosa. Entonces, sí, el diablo, no es que el diablo sana, nada más el diablo muchas veces puede quitar, o el enemigo puede quitar este espíritu de enfermedad que está afectando a esta persona para mantener ellos atados espiritualmente. ídolos y a la brujería? Sí. Ujú. Impresionante, claro, es de lógica, ¿verdad? Sino que muchas veces nuestra mente no logra captar la manera en la que el enemigo opera o trabaja en la vida de estas personas. Y claro, es eso, que al ser sus propios demonios, pues puede usarlos. Claro. Tremendo, tremendo, pastor. La verdad es que esta enseñanza es muy impactante para mi vida y nos quita muchas vendas y nos hace crecer en el Señor. Pastor, la persona en la que Dios opera por el espíritu del don de sanidad, él o ella sabe cuándo debe o no orar por los enfermos. Esto es un proceso de aprendizaje. Es en el proceso cuando el Señor comienza a usarte en estos dones. En el principio no sabes exactamente cómo, pero es como aprendemos la voz de Dios. Y lo más que operamos en estos dones, lo más que aprendemos cómo
escuchar la voz de Dios y rechazar las otras voces. Entonces, no es que mañana vas a levantar y saber exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, si tomas un paso a la vez, el Señor va a enseñarte poquito a poco cómo escuchar su voz, cómo distinguir su voz, y vas a equivocarse. Cada uno de nosotros hemos equivocado en este proceso de aprender cómo orar por alguien o cuándo era el tiempo de orar. Quizás es la voluntad de Dios de orar por ellos, pero no es el tiempo de orar por ellos. Y en un proceso de tiempo aprendemos, a veces por nuestros propios errores, pero aprendemos. Y es un proceso de aprender. Cuando el Señor te da los dones de sanidad o don de milagros, no es que te levantes el siguiente día y sabes todo. No, es un proceso de aprender cómo caminar en estos dones y cómo escuchar la voz de Dios, en cómo operar en los dones. Amén, es un peregrinaje, ¿verdad? Es un camino, es algo que lo vamos a obtener a través del día a día, que lo pongamos en práctica. Tremendo, Amén. pastor. La Biblia dice que acabarán las lenguas y la profecía se acabará, pero el amor perdurará. Amén. Tremendo, tremendo, Amén. pastor. Pastor, pues para terminar, ¿tiene algunas palabras finales, algo que quiera decirle a las personas que quisieran recibir un milagro, que quisieran aumentar esa fe? Amén. Bueno, yo creo que sería bien, podemos tomar un momento para orar por las personas que están conectados, que tienen una necesidad en sus cuerpos. Pero déjame decir primero a los que están escuchando que quieren ser usados en estos dones del Espíritu, que estos dones son para todos, que no tienes que tener años en la iglesia, no tienes que ser hijo de pastor, no tienes que ser pastor. Puede ser cualquier creyente y el Señor está intentando, yo creo, en estos últimos días, Él está intentando juntar un ejército espiritual para impactar este mundo, para impactar España, para impactar nuestros países. Entonces, el Señor está dispuesto a usar cualquier uno de ustedes en esos dones de sanidad. Si estamos dando la gloria a Dios, Él va a usarnos. Ahora, yo creo sería bien si podemos orar por los hermanos que están conectados, que quizás están afectados por una enfermedad en este momento. Entonces, yo voy a orar por ti, pero yo quiero dirigirles en cómo ustedes deben orar en este momento, los que están conectados con nosotros ahora mismo. Cuando estoy orando por ti, yo creo que es muy importante que no estamos rogando a Dios que Él nos sana, pero nosotros debemos dar gracias a Dios por la sanidad, porque es por la fe que recibimos sanidad. ¿Qué es la fe? La fe es creer en su palabra. La fe es creer lo que el Señor nos ha dicho es la verdad. Y su palabra nos dice, por sus llagas somos sanados. Entonces, no tengo que venir al Señor rogando, diciendo, Señor, por favor, sáname. Señor, por favor, sáname. No, venimos con fe, esperando recibirlo ahora mismo. Entonces, cuando vengo con fe, esto quiere decir que mi oración es distinto, que estoy diciendo, Señor, gracias por sanarme. Gracias por sanar, gracias Señor por tocar mi corazón. Gracias Señor por quitar este cáncer. Gracias Señor por sanar mi oído. Gracias Señor por sanar mi ojo, Señor. Gracias Señor por sanarme. Estos son palabras de fe. Estamos dando gracias en advance antes que vemos los resultados de esta oración. Entonces, lo que quiero animar cada hermano que está conectado con nosotros en este momento, mientras que estoy orando, y vamos a orar juntos, pero primero lo que vamos a hacer es hacer una oración, una acción de gracias y decir, Señor, gracias, Señor, por su sanidad. Y mientras que estamos dando gracias, yo voy a orar una oración de fe. Esto quiere decir que yo voy a tomar dominio y autoridad sobre cada espíritu de enfermedad, sobre cualquier cáncer, en contra de cualquier enfermedad que está atacando su cuerpo. Esto no es su enfermedad, esto viene de Satanás. Entonces debemos dejar de decir mi enfermedad o mi cáncer o mi problema. No es mío. Yo soy sano en el nombre de Jesucristo. Entonces vamos a declarar la palabra de Dios. Entonces yo quiero dirigirnos primero en alabanza al Señor. Y mientras que estamos dando gracias a Dios,
Yo voy a orar por ti. Entonces yo quiero pedir cada hermano, cada hermana, cada visita que está conectado en este momento, si puede cerrar sus ojos y quizás no tiene mucha experiencia en oración, pero si nada más de su corazón puedes comenzar a decir, Señor, gracias, Señor, por sanarme. Gracias, Señor, por sanar mi cuerpo. Gracias, Señor, por abrir mi oído. Gracias, Señor, por sanar mi ojo. Gracias, Señor, por quitar este cáncer. Gracias, Señor, por quitar este dolor en mi cuerpo. Gracias, Señor, por sanar mi espalda. Gracias, Señor, por sanar mis rodillas. Señor, gracias, Señor, por sanar mis huesos. Gracias, Señor, por sanar, Señor, hasta mi sangre. Eso es, hermanos, por un momento. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, gracias, Señor. Tú eres el sanador. Tú eres el sanador de nuestros cuerpos. Creemos en ti, Señor. Damos gracias, Señor, que confiamos en ti y damos gracias en el nombre de Jesucristo por sanarnos. En el nombre de Jesús, Señor, por la autoridad de la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, yo tomo dominio y autoridad sobre cada espíritu de enfermedad que está atacando las personas que están conectados con nosotros en este momento. Rechazamos cada espíritu de enfermedad, todo dolor fuera. Ahora mismo en el nombre de Jesús desatamos sanidad, desatamos milagros en el nombre de Jesús. Señor, tú vas a recibir la gloria en el nombre de Jesucristo. Damos gracias, Señor, por la sanidad. Recibe sanidad ahora mismo en el nombre de Jesucristo. En el nombre del Señor recibe sanidad. Todo dolor fuera en el nombre de Jesús. Cada cáncer debe desaparecer en el nombre de Jesús. Cualquier tumor que hay debe desaparecer ahora mismo en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Ahora hay otro paso que yo quiero animar a todos los hermanos que están conectados. Si estamos orando por algo específicamente en su cuerpo, en su vida, si hay una forma de probarlo, de poner su fe en acción, yo quiero animarles en este momento probarlo. Si has tenido problema con un oído, pruébalo. Si había un problema con su ojo, pruébalo. Si había dolor en su cuerpo, pruébalo. Debemos poner nuestra fe en acción porque es ahí muchas veces que el milagro sucede. No cuando estamos tanto orando, pero cuando ponemos la fe en acción. Hemos orado. Ahora decimos, ok, Señor, su palabra nos dice que por sus llagas somos sanados. Ahora yo voy a poner mi fe en acción y voy a probarlo. Si había dolor en mi cuerpo, déjame probarlo. Si había dolor en mi espalda, déjame probarlo. Si había dolor en mis rodillas, déjame probarlo. Yo quiero animar cada uno de ustedes que están conectados en este momento. Si está ahí, si estás mirando en vivo o si estás mirando unos días después por ser grabado, yo quiero animarles en este momento de probarlo, poner su fe en acción, porque muchas veces el milagro sucede cuando nosotros ponemos esta fe en acción. Yo quiero animarles a escribir sus testimonios. Yo creo que vamos a escuchar testimonios. Yo quiero animarles a escribir sus testimonios aquí en esta página, a escribir sus testimonios a Pastor Heriberto, a la iglesia en Matorel. Amén. Y testifica de lo que el Señor está haciendo en su vida. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor, por esa poderosa oración. La verdad que sin duda muchas personas han recibido su sanidad en el nombre de Jesús ya, ¿verdad? Y la palabra es efectiva. Ha habido un poder, una conexión que ha salido, ¿verdad? Y la verdad es necesario que esta palabra se predique, que esta palabra se extienda, porque necesitamos que la iglesia vuelva a tener esos momentos especiales con el Señor, a darle gloria a Dios, ¿verdad? A ver sus maravillas, sus prodigios. Y es lo que decía el pastor, es la misma fe que se usa para recibir el Espíritu Santo, la misma fe que se usa para la provisión, la misma fe que se usa para todo esto. El Señor puede llevarse. Él ya se llevó las enfermedades, dice, en el momento de morir por nosotros. Él ya pagó
el precio. Gracias, pastor. Gracias. Vamos a dar por finalizada este momento, este precioso momento en el Señor. No se desconecte, vamos a despedirnos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Ha sido un maravilloso momento de fe, de poder que hemos vivido en este momento. Les esperamos mañana en el pan nuestro de cada día. No se lo pierdan y queremos que testifique, que usted escriba ese poder que Dios ha hecho en su vida, que no se calle, ¿verdad? Porque necesitamos hablar del poder del Señor, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Así que escríbanos ese testimonio y poner en activo ese poder, ¿verdad? Ese don de sanidades.